Hola, ¿qué tal amigos de la Biblioteca del Fútbol? Nuevamente en un programa que seguimos trabajando sobre las eliminatorias para el Mundial, pero la historia de estas eliminatorias. Y hoy vamos a trabajar con una gran selección como la de Perú. Pero primero que nada vamos a saludar a Seba Ricci. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, saludo a todos. Primero saludar a dos amigos, a Fared y a Gui, que van a estar con nosotros. Estamos en semana de eliminatorias. Bueno, entonces la idea de biblioteca, como lo venimos haciendo en las fechas anteriores, es tomar una porción de algún hecho importante o de algún equipo que represente cosas importantes de esta competencia que se está jugando en este momento. Tomamos a la selección de Perú. A ver, la selección de Perú, a ver, por ahí digo lo que yo pienso respecto a lo que ellos le llaman el fútbol peruano. Se inicia en la Bombonera en el año 69 y culmina en la misma ciudad, en Buenos Aires, en el año 85 en el Estadio Monumental, lo que es esa gran generación de grandes futbolistas y con un juego excepcional. No solo la selección, sino sus clubes en aquellos momentos, en Copa Libertadores, ellos ya jugaban la Copa Perú. Los futbolistas de la selección de Perú eran parte de sus equipos, tanto Alianza Lima o Universitario como semifinalista y finalista de Copa Libertadores, también Defensor Lima, que creo que fue semifinalista, si no me falla la memoria, en el año 75. Así que bueno, Fared, Trobisco, gracias por estar. Muchas gracias, anfitriones Daniel, Sebastián. Un saludo al amigo Gui de Lima, creo que es. Y bueno, estamos a ver cómo nos desarrollamos. Eh, si se trata de empezar por un hecho histórico para nosotros, es la Bombonera, ¿no? El partido en la Bombonera, el Es, 31 de agosto, ¿no? exacto. Era un día antes, había sido día de Santa Rosa de Lima, la patrona de la ciudad de Lima acá, y se le había pedido simbólicamente a ella que por favor no llueva, porque el jugador peruano siempre tuvo problemas con la cancha mojada y no llovió, no llovió. Eso ayudó bastante para que Perú pueda hacer su fútbol. ¿Y qué más puedo decir de ese partido? Que ya lo vimos 20 veces cada uno, quizás ustedes no. Quisiera escuchar qué dice Gui también, porque él es, creo, menor que yo, entonces su impresión es distinta. Y creo que se trata no de competencia, sino de más bien intentar sumar, ¿no? Sumar experiencias, conocimientos, para el beneplácito y satisfacción del que ve esto, ¿no? Del despistado que ve esto. Y bueno, le dejo la posta al amigo Gui. Buenas tardes, Bienvenido, Gui. Uy. Gracias por estar y tu apoyo, amigo de Fútbol Entre Amigos. Sí, hola, ¿cómo están, muchachos? Un gusto volverme a encontrar con ustedes en esta programación, ¿no? De hablar de fútbol, fútbol histórico, que es lo que en verdad nos gusta tanto. Daniel, Sebastián, Farid, un gusto encontrarlos. Y bueno, sobre el tema que nos reúne, lo de la selección peruana, bueno, la representación peruana a nivel de eliminatorias. Bien menciona Sebastián, esto de una época, podemos llamarla de oro, ¿no? Una generación importante que tuvo el futbolista peruano en finales de los años 60 y que se alargó durante toda la década del 70 y llegó hasta entrados años de los 80, ¿no? Esto fue, como bien menciona también Faret, para una generación como la mía, que a pesar ya empezamos a ser maduros, yo soy nacido en el año 79, nuestra generación ha crecido con esta cancioncita, ¿no? Del Perú campeón, ¿no? Del Perú de Cubillas, del Perú de Chumpitaz, con esta idea de que el Perú juega muy bien al fútbol, pero mi generación inicialmente no pudo disfrutar de ese buen fútbol, ¿no? Me tocaba a mí a vivir los años 90, sobre todo los años 2000, donde la selección ha estado más con resultados pobres que felices, pero siempre con este diario de que Perú jugó muy bien al fútbol, ¿no? Y eso nos lo traían mucho al recuerdo en esta eliminatoria con la que se inicia, digamos, los grandes logros de la selección, que fue rumbo a México 70, que fue la primera vez que Perú llega al Mundial a través de eliminatoria. Sabemos que en el 30, el primer Mundial
en la historia, Perú llegó a jugarlo, pero de manera por invitación, ¿no? Luego ya a nivel de clasificación directa, Perú recién empieza a jugarlo para Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66, en todas con unos rotundos fracasos, sobre todo la de Chile 62, ¿no? Que sabemos era un mundial que estaba preparado para que Perú pudiera asistir. Le habían dado incluso una localidad en la ciudad de Arica, al norte, que está a media hora de la ciudad de Tacna, al sur del Perú, pero que por, digamos, una situación de que se sobraron, digamos, se creyeron ya clasificados, no mandaron a la mejor selección de ese momento y pierde la clasificación con Colombia, ¿no? Pero ya en el 69 se logra por fin este objetivo de Perú, llegar a un mundial y sacándose como más, sino a Argentina, ¿no? Que hasta ese momento todavía no había sido campeón del mundo, pero era pues una potencia sudamericana y sin duda fue una gran celebración la peruana en aquella oportunidad cuando logran este empate 2-2 en el estadio de la Bombonera, ahí en Buenos Aires, y logrando así Perú su clasificación directa a México, que también fue significativa para Argentina, ¿no? Porque sabemos, le generó toda una crisis a nivel de fútbol y también ha sido, digamos, una de las pocas veces que Argentina no ha ido al Mundial y la única, creo, no clasificó en eliminatorias. Así que sin duda es significativa para la selección peruana. Es así, muy bien. Uy, y Dani. Y yo antes del partido, no, de ese partido de Argentina 2 Perú 2, les voy a dar un nombre a ver qué me dicen de él. Un tal Sergio Chechelev, que fue el árbitro del partido Bolivia-Perú. Porque yo tengo acá algo que ha trascendido, no sé si ustedes allá en Perú tienen lo mismo, de que ese árbitro había sido sobornado para ese partido. No sé si ustedes tienen la misma Bueno, información. bueno, de Chechelev escuché hace un tiempo, no hay, por supuesto, en esto del fútbol, muchas veces cuando alguien plantea algo, sobre todo en las redes, quizás entre amigos no, porque uno confía en el amigo, ¿no? En las redes te piden pruebas, ¿no? Así literalmente pruebas. ¿Tienes pruebas de lo que dices? ¿Tienes la fuente? Y no se puede después de estos temas, ¿no? No es una transacción comercial, digamos, ¿no? Un asunto legal, el cual se sienta en un libro de actas. Son cosas trascendidas, sobre todo, en una oportunidad me parece, no sé si en Colombia o en Ecuador lo encontraron y lo abordaron, sin grabación, por supuesto, esto lo contaron, y dijeron que sí, lo había sobornado, y quien lo había sobornado era Argentina, los argentinos, porque a Argentina le convenía que Perú llegue sin posibilidades a- al partido final porque sabían que, no, que estaban ante una gran generación. Y quiero aumentar ligeramente lo que dijo mi compatriota. Esta maravillosa generación que tuvimos, inmediatamente antes de ella, tuvo una también muy buena generación de futbolistas. Muy buena, ¿no? Sobre todo una delantera, ¿no? Que la mencionaba mucho el periodista Emilio Laferrenderí, conocido como el Beco, que lo maravilló a él era pues cronista del gráfico, en el Sudamericano del 59, ¿no? Con Joaquín Gómez Sánchez, Terry, Juan Joya, Seminario, ¿no? Y Miguel Loaiza, eran cinco diablos, ¿no? Y un número 5 de categoría internacional, de categoría mundial, que ganó la Champions y todo el Conejo Benítez, que jugó en Boca Juniors. Entonces era una selección excelente que nunca más jugaron juntos. Le pasó lo que a los Carasucias del 57. Nunca más jugaron. Nunca, o sea, tenían que haber jugado eliminatorias, dos eliminatorias. Y por lo menos uno hubiéramos clasificado con esos monstruos, porque eran muy buenos, ¿no? No tengo que ni mencionar sus carreras, ¿no? Todos muy buenos, ¿no? Todos muy buenos. Y sí, esto escuché de Chechelev, disculpa la extensión. A ver qué dice nuestro amigo. Bueno, Sí. bueno, lo que mencionabas, Farid, de esta generación previa, ¿no? Que debió haber ido al Mundial de Chile, justo como lo mencionaba, ¿no? Jugadores que sí debieron disputar este partido contra Colombia, que al final no fue con ellos, sino con otros jugadores y logra clasificar Colombia, ¿no? Y sobre lo mencionado del árbitro Sergio Chechelé, venezolano, ¿no? Que le anula un gol a Gallardo y también genera una serie de disconformidades en la selección peruana y pareciera indicar, pues, ¿no? Que había hay un interés detrás
el gol que le anulan a Gallardo fue un offside luego de hacer un gol, pero el lineman, el árbitro de línea, no levanta la bandera y el que anula el gol es Chechelev mismo, ¿no? Lo que genera esta incomodidad y bueno, este recuerdo al nombre, ¿no? De la persona que nos incomodó el partido, que al final Bolivia gana 2-1 y permite la posibilidad a Argentina de tener el poder clasificar si ganaba en la Bombonera, ¿no? Entonces, bueno, son mitos que quedan ahí en el recuerdo, ¿no? Pero para esa generación, el árbitro Chechelev, sí, pues es un nombre así, no muy feliz. Eh, bueno, volviendo a lo que fue el partido de la Bombonera, algunos datos curiosos históricos, que fue en Perú la primera transmisión televisiva de un evento deportivo en vivo y en directo, y el audio era de las emisoras radiales, y la gente no se había dado cuenta de ese detalle. Bueno, no estoy muy seguro de eso. Lo que sí, en la memoria tengo la narración radial. Porque ese programa era muy famoso, Ovación de Radio del Sol. No sé si Gui pudo escucharlo. Eh, lo mejor que me pudo pasar en esta materia del fútbol, ¿no? Escucharlos a ellos desde chico. Y bueno, es emocionante, ¿no? Es una cosa que no. Pasan los años y sigue ahí, ¿no? Totalmente vigente, esa emoción, gritar los goles, ganarle a Argentina, un equipo que era fuerte. Había dejado de lado también gente importante Argentina, ¿ah? No estaba Artime, no estaba Rojitas de Boca y varios más, ¿no? Varios más. Y no sé por qué no lo pusieron a Rendo de arranque, ¿no? Que entró y nos bailó. Pero bueno, eso también juega. Y Perú justificó con fútbol, con muy buen fútbol, porque por momentos en el partido se ve la intención de divertirse, sobre todo de la gente aliancista, Bailón, Cubillas, ¿no? Por la derecha, haciéndolo, o sea, haciendo su juego, haciendo un fulbito canchero que corresponde de visitante, ¿no? Si vas a cancherear, tiene que ser en condiciones adversas. No puede ser con tu público, eso es cobarde, ¿no? Entonces, y Perú canchereando en la Bombonera, ¿no? Y Un con clima Roberto Chávez. hostil para el equipo peruano, sí. Y entonces se ganó, yo creo que muy bien esa eliminatoria, sin ninguna discusión, tanto así que los mismos argentinos hasta ahora respetan, ¿no? Y eso es difícil, es complicado. ¿Qué dice Eh, Uy? Sí, bueno, sobre lo que fue la narración y es lo que nos ha quedado a nosotros, las generaciones posteriores, es lo que narra Eduardo San Román, ¿no? Pared, que tú, bueno, debes recordarlo, un destacado periodista deportivo Catedral. peruano. La catedral le llamaban acá, ¿no? La catedral del deporte, un señor que vivió muchos años y siempre estaba, pues, ¿no? Con el dato preciso del recuerdo y fue este periodista el que narró, ¿no? Y el que cuando ustedes ven, escuchan los eventos que ocurren en la Bombonera, los goles de Cachito, son pues con la voz de Eduardo San Román, ¿no? Y en un partido que lo pasaron en el año 69, en el canal 9 de aquella vez, ¿no? De esas épocas, y que fue feliz, pues, una celebración de parte de nuestro pueblo, digamos, por el logro de la clasificación en un partido muy difícil, ¿no? Un partido muy complicado, donde nace esto también del niño terrible, ¿no? De Chale con este golpe en la cabeza, ¿no? Que hace un lateral. Y bueno, son momentos felices, ¿no? Momentos felices para el fútbol peruano, lo que pasó en aquella oportunidad en ese 2-2 contra Argentina. Ese partido mítico que deja, no sé si en un segundo plano, pero hasta aquel momento lo que había sido la selección de Perú en Berlín 36, siempre era lo más destacado. Pero llega lo que estamos, de lo que estamos hablando, bueno, y ellos también quedaron como héroes nacionales. Sí, precisamente ellos confirman algo que no pudo la muy buena generación anterior por diversos motivos, sobre todo por la cuestión de que no se daban permisos, pues, que no había fecha FIFA en esa época. Entonces no te daban permiso, no daban permiso. Entonces, por eso quizás no jugaron esos cracks en Perú. No creo que alguien haya sido irresponsable en llamarlos.
Incluso los que jugaron contra Colombia en el 62 no eran malos, pero salieron confiados, porque Colombia pues siempre recibía de 5 de a 6, ¿no? Y según los que han visto ese partido, que no hay filmación, lamentablemente, la gran figura fue el arquero, ¿no? Tanto en Colombia como aquí, el Caimán, ¿no? Sí, Todos, ¿no? El Caimán nos sacó del Mundial, porque era así, nos sacó del Mundial. Chile, como bien lo dijo el amigo Goy, ya había, o sea, estábamos separados, la gente iba a cruzar masivamente, lleno total en el estadio de Arica, ¿no? Y yo me imagino que para ese evento sí venían los monstruos de Perú. Sí venía Seminario, Joya, ¿no? Joaquín Gómez Sánchez, Miguel Loaiza, sí iban a jugar. Y si la habían hecho en el Sudamericano del 59, ¿por qué no iban a hacerla 3 años después? se busca la Bombonera como sede, porque Argentina había clasificado para Inglaterra 66, justo en la Bombonera. Argentina debía ganar para forzar un partido de desempate, pero los peruanos estaban convencidos que jugaran donde jugaran, no se les podía escapar. Y bueno, un protagonista fue Ormazábal, el árbitro chileno Muy bueno. que, que le anula un gol a Daniel Ayudame a, A a Brindisi. Brindisi en el último minuto. Cedo la palabra a mi amigo, al amigo Gui. Sí, mira, de este partido se han tejido una serie de comentarios, de historias, ¿no? Esto que traen ahorita al recuerdo. Uno, por ejemplo, era el que no se pudo convocar a Julio Meléndez, ¿no? Julio Meléndez, que era un jugador muy destacado en esos años, que estaba en Argentina, jugaba en Boca Juniors, ¿no? Y Estaba en que, la tribuna, Gui, ese claro, estaba partido. en la tribuna, pero él debía estar en la cancha. Claro. De algún modo se dice, ¿no? Hubo alguna amenaza hacia él sobre si jugaba contra Argentina, podía estar su participación en Boca Juniors en juego, ¿no? Y que quisieron evitar un conflicto de intereses, entre comillas, y no aprovecharon a este jugador peruano que era uno de los más destacados, ¿no? Julio Meléndez Calderón, que le decían pues el negro en el fútbol y que destacaba y que no pudo ser parte de este equipo que lograra la hazaña de clasificar al Mundial de México, ¿no? Ya luego participaría en las eliminatorias para el 74, donde no sabemos, no se logró el objetivo, y también para la clasificación a Argentina 78, pero ya no llegó a jugar en el Mundial, ¿no? Así que lamentablemente para Julio Meléndez, uno de los mejores defensas que ha tenido en nuestro país, no pudo estar en este momento histórico, ¿no? En la cancha de Boca Juniors para las eliminatorias de ese año. Ahí a lo que decís vos, Seba, igual el Sí, Dani. árbitro, y como la mayoría de las veces se equivocó para los dos lados, por Ujú. lo que uno volvió a ver o por lo que uno leyó, y bueno, y siempre cada uno se queda, ¿no? Con lo que lo perjudicó, ¿no? Siempre dice, ah, pero nosotros, porque en ese a Chale lo debería haber echado, por lo que dicen las crónicas de la época, pero después el penal con el que logra el primer empate Argentina, que lo convierte Albrecht, un penal dudoso, o sea que ahí digamos que le cobró un penal a Argentina que había dudas si fue o no fue penal, y después sí, no hay explicación por qué anula el gol de Brindisi, pero digamos que hubo errores para todos lados, o sea, no se puede decir que favoreció a un lado o al otro. A ver, Eh, una cosita acerca de ese tema. Mira, respecto a lo de Chale, eh, he tenido el honor de hablar con él un par de veces y por supuesto que lo interrogamos, estaba con unos amigos, no estaba solo, y me dice que creo que él lo repitió, que no fue hostil su gesto, por eso no me echan, dice, porque aparte Rulli era mi amigo, yo lo había enfrentado a Rulli y le había ganado jugando porque Universitario le ganó años antes a Racing en Avellaneda por Copa Libertadores, ¿no? Y anotando Chale, dicho sea de paso, un golazo. Entonces yo lo conocía, hemos jugado amistosos, entonces era mi amigo. Entonces yo por joder, así como jodiéndole, ni siquiera, o sea, no fue, si ustedes ven el video, no fue una intención, ¿no? De herir. Fue como en joda, ¿no? Y él, y Chale estaba bromeando, pese a lo tenso del asunto, pese a cómo apretaban la tribuna, Chale estaba
se ha suelto como en la cancha de su barrio. Y estaba en joda, por eso no me echaron. Porque si yo me pongo agresivo, a gritarle, ahí sí me echa. Eso dice, ¿no? Y segundo, hay un penal, hay un penal que mete a Albrecht, el que ejecuta el empate a dos, me parece. El 1-1. Hace cuenta, magues encima de la pelota. Eso, bueno, no sé hasta qué punto fuera reglamentario, pero yo me quedo con que no sancionó ese último gol, ¿no? Entonces, no puedo hablar mal de él. No puedo hablar mal de él. Bueno, bueno. Seguimos entonces, ya pasamos al siguiente mundial, a la siguiente eliminatoria para Alemania 1974. Eh, el 5 de agosto de 1973 en Montevideo, el desempate entre dos viejos rivales, eh, Chile y Perú en Montevideo. En el grupo estaba también Venezuela, pero bueno, por problemas en su federación, entre la Liga Profesional y la Federación FIFA, desafecta a la selección tinto. Y bueno, y se encuentran chilenos y peruanos en el grupo, partido de definición en Montevideo, van a desempate. El clásico del Pacífico, viejos rivales, el primer enfrentamiento en el Sudamericano en 1935. Partidos aguerridos también que se daban a H. Tiza por la Copa del Pacífico a partir de la década del 50. Y bueno, estábamos a pocos años del centenario de la guerra del Pacífico que dejaron cicatrices. Fared, Gui, ¿qué pueden decir al respecto? Lo dejo a Gui que inicie, ahí sigo la réplica. Sí, sí, mira, fue, pues, como bien mencionas, un partido decisivo entre Chile y Perú, ¿no? O sea, los dos se tuvieron que ver cara a cara, luego de que no participara en esa llave Venezuela. Y Perú, pues, nuevamente, creo, llegaba pues con la confianza al borde, ¿no? Ya había clasificado a México, tenía una gran selección, ¿no? Una serie de jugadores destacados, estaban en toda su vigencia, Chupitas, estaba Cubillas, habían aparecido buenos referentes como Muñante, Oblitas, estaba el Cholo Hugo Sotil, seguía en vigencia, Cachito Ramírez. Entonces había una serie de jugadores que estaban muy bien y estaba apareciendo otra nueva camada que también estaba logrando conectarse bien con la generación, ¿no? Entonces, de algún modo u otro, la selección peruana de ese momento sentía una confianza por llegar a Alemania 74 con, digamos, cierta facilidad, ¿no? Se definieron a dos partidos, un ida y vuelta por la ausencia de Venezuela, pero en Lima juegan primero, en el Estadio Nacional, Perú vence por 2-0 a Chile, y en lo que fue el partido de revancha, Perú cae 2-0, ¿no? Entonces, la cuenta quedó empatada y se tuvieron que definir en un partido extra que ocurrió en el mes de agosto del 73 en la cancha del Estadio Centenario, Montevideo, ¿no? Y ahí es donde pues Perú no logra clasificar perdiendo por 2-1 en un partido que también se dice estaba controlado a favor de la selección peruana. Tenía pues esto, tenía Cubillas ahí que tenía que estar logrando hilvanar el fútbol de aquella oportunidad, pero sacan a Cubillas y viene la remontada chilena, ¿no? La que se le culpa mucho al arquero de ese momento, de la selección peruana, Manuel Uribe, por una mala salida en un centro y que termina permitiendo los goles de Chile y bueno, la eliminación peruana, lo que fue un gran golpe para el fútbol de aquella época, para los hinchas peruanos de aquella época, ¿no? Pues nuevamente se daban con que ya estaban en el Mundial, así como pasó quizás en el 62, en el 74 Perú se sentía en el Mundial clasificado y fue un gran golpe, ¿no? Fue un gran golpe para el fútbol peruano la eliminación de aquella oportunidad al Mundial. Bueno, nada que agregar en lo numérico, quizás algunos detalles. Chile había comenzado mal la eliminatoria porque, va, el proceso, ¿no? Con un técnico alemán, me contaba un amigo de Chile, y el técnico alemán fracasó y recurrieron a un chileno. Y tuvo algunas fallas, me parece que Caselli no juega, ¿no? La eliminatoria. Era el técnico de Colo-Colo, pero Caselli no jugó.
Por cuestiones políticas, estaba desafectado, creo, ¿no? Claro, claro, ese es nuestro némesis, era nuestro némesis. Si bien es cierto, Chile no tenía un conjunto con tantas luces, se dio la maña para anularnos. Y hay un detalle, más allá de hablar de hombres, ya ha señalado, por ejemplo, el arquero, ¿no? Que la gente hasta polemiza por eso. Yo creo que hay un aspecto que no acertó la federación. Porque en ese momento, sobre todo, estaba muy marcada la rivalidad, siempre ha estado, ¿no? Entre Alianza y Universitario. Y Escarón era un técnico identificado con Universitario. Y la fuerza de la selección siempre la tuvo Alianza, siempre la tuvo Alianza. Alianza, yo soy de la U, pero Alianza es la identidad del fútbol peruano. Es el equipo que marca la pauta de cómo juega Perú. Ese juego que ustedes extranjeros conocen y admiran de Perú, la parte que admiran, porque no somos pues extraordinarios, esa parte es aliancista. Ese juego atildado de toque, de triangulación, es Alianza Lima. Es Alianza Lima. No sé si coincide conmigo, uy, pero esa es mi visión. Y entonces Sí, sí. es necesario en la selección, era necesario. Y ellos veían pues como un enemigo a Escarones. Y no le hacían caso, no le hacían caso. Sobre todo Cubillas, porque Cubillas era la cara representativa de la argolla, entre comillas, aliancista. Que no digo que estaba mal, porque en todo equipo, hasta en los barrios, hay argolla. Y la argolla aliancista nos sirvió para Argentina 78, porque antes del Mundial, antes del inicio del Mundial, Perú tenía otro equipo, o sea, había tres o cuatro distintos, y la argolla aliancista hizo que se formara en el 78, y ya vamos a llegar a eso, una selección fuerte. Entonces, lamentablemente, repito, quizás tenía que haber sido otro técnico que sepa conjugar este esfuerzo, ¿no? De los dos mejores equipos del Perú en ese momento, Alianza y Universitario, y evitar estos problemas internos que no me explico de otra manera. ¿Cómo vas a sacar a una estrella goleadora del Mundial? ¿Lo vas a sacar o vas a dejarlo, o sea, sin estar lesionado? Por ahí se puso malcriado. Son cuestiones internas que hasta ahora no se saben. Eso quizás podría añadir. Y aparte también nos perjudicó bastante la cancha. Un amigo del grupo fue latinoamericano, Ichiro Nakamura, tiene un espacio de entrevistas y pude entrevistarlo a Valderrama, que era el arquero suplente en ese encuentro. Y él contaba, y esto me lo confirmó Daniel García San Giovanni, coleccionista uruguayo amigo que estuvo en la cancha ese día, su papá lo llevó. La cancha del Centenario era un desastre de por sí. Y encima con lo que había llovido, no se podía caminar. No se podía caminar. ¿Saben lo que hicieron? Lo que me cuenta Valderrama, no creo que esté mintiendo. En pleno entrenamiento de reconocimiento que estaba Perú, llegaron unos camiones inmensos llenos de tierra, así tierra, y la volcaron en el campo y con un tractor así lo aplanaron así, lo echaron, como para que absorba la humedad que había, porque esa cancha no tenía drenaje. Quedó un barro, una cosa horrible, y a los 2 días se jugaba, ¿no? Y en esa piedra que vino, en esa tierra que vino, perdón, vinieron piedras. Si bien es cierto, algunas las sacaron, según Valderrama, repito, que él dice que estaba atrás del arco, en un tiro que hay que parece que le pasa por encima al buen Chicho Uribe, eh, la pelota había chocado en una piedra, notoriamente, y lo engaña. Y solamente como un detalle, ¿no? Quizás para justificar una derrota que no tenía que haber sido por la calidad de equipo que teníamos, pero ahí se ve una vez más que el fútbol no siempre lo ganan los mejores. Ahí, Dale. no digo, la revancha, el partido en Chile se juega, ¿no? Con ese ambiente enrarecido de los últimos días del gobierno de Allende, ¿no? Con todo un trasfondo político detrás. Y revisando ese partido de Montevideo, el primer gol, el de tiro libre que lo hace Valdés, para que los amigos que nos siguen acá de Argentina lo ubiquen, es muy similar al que le hace Suñé a River en la final del 76, cuando se estaba armando la barrera, eh, le aprovecha la distracción, le pega, y el arquero armando la barrera se le cuela
la pelota, digo, como para que ubiquen ese gol si lo buscan. Y después, no, de ese creo que han explicado, pero por demás la clasificación. Sí, decir que no daba un cupo directo entre Perú y Chile, sino lo que daba era el acceso a la eliminación con un club de Europa, era un repechaje, y ese repechaje lo terminan jugando Chile con la URSS, con la Unión Soviética. con la Unión Soviética. El primer partido lo juegan en, en la allá en la Unión Soviética, termina empatado en 0, y el segundo partido se tenía que jugar en Chile y no se termina jugando, ya que la Unión Soviética no accede a ir a Chile porque ya se había producido el golpe de Pinochet. Entonces la FIFA se lo da por ganado a Chile 2-0, que se montó el partido, Chile salió al campo, hizo el saque de arco, todo, y, y al no tener rival enfrente no se jugó. Un caso muy curioso, ¿no? Para lo que son eliminatorias, pero muy real por esos tiempos, ¿no? Estos tiempos complicados, complejos que se dieron en los 70 en Sudamérica. Ujú. Quería comentar, bueno, redondeando lo que nos cuenta Farid sobre el tema de lo de Alianza, la U, ustedes saben, son los equipos más populares en el Perú, y la dirección técnica, ¿no? Escarone, Roberto Escarone había sido el director técnico de Universitario y lo llevó a la final de la Libertadores del año 72, ¿no? Que hasta ese momento y durante muchos años fue el más alto logro a nivel de clubes del Perú, ¿no? Y eso le dio pues el empujón para que pudiera ser el director técnico escogido en sustitución del húngaro, Lajos, ay, ¿cómo se llama? Lajos Sí, Barotti, que fue el director técnico previo, ¿no? Pero con Lajos Barotti tuvieron unos partidos en Europa que no le fue bien y eso fue lo que originó que se le sacara de la selección, ¿no? Y entró Roberto Escarone, que como bien menciona Faret, aprovechó un poco más o le dio mayor interés a los jugadores de Universitario, sabiendo que había sido el director técnico de la U y bueno, había logrado este logro de llegar a la final, ¿no? Que terminaron perdiendo en esa oportunidad. Y esto fue lo que creó un cisma interno, ¿no? Un cisma interno que ya vimos incluso para el partido, donde Perú iba ganando 1-0, con gol de Bailetti, y sacan a Teófilo y en el segundo tiempo es que le dan vuelta, ¿no? Y otro tema es con el arquero también que estamos mencionando, le decían Chicho Uribe. En ese tiempo el Perú estaba siendo gobernado por un gobierno militar, ¿no? Estaba ujú, en la cabeza Velasco, el general Velasco, y no querían que hubieran nacionalizados en la selección peruana. En ese momento Ballesteros era el arquero que estaba pues destacando en nuestro fútbol, pero él era argentino, entonces no claro. querían que él tapara y esto, en su defecto, pues había la opción de que esté este arquero Uribe o también Otorino Sartor, ¿no? Y el director técnico de ese momento se decanta por Uribe, que era arquero del Defensor Lima, pero que no estaba pasando en su mejor momento, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto también pudo haber influido pues en el resultado final de este encuentro allá en Montevideo. Solamente, Eh, disculpen, Sebas, dame un sí, sí. segundito. Esto ya como una reflexión. Si se hubiera conciliado como se hizo en el 70, en el 69, perdón, con jugadores de Alianza y de la U, ¿no? Remando para el mismo sitio, con una personalidad que supo manejar el técnico Didi, por supuesto. Ahí también se nota la categoría de un técnico, ¿no? En saber manejar el grupo. Eh, no importa con Chicho Uribe o con quien sea clasificábamos. Porque Perú pues jamás se clasificó por arqueros, jamás. Nos clasificamos por juego arriba, por goles, por juego bonito, no. Jamás por arquero. O sea, no es nuestra fuerza la defensa. Y creo eso, ¿no? Que hubiera pasado y todo bien, Perú salía y lo pasaba por encima a Chile, como tenía que haber sido, por Claro. categoría, por todo. En ese momento Chile no estaba mejor que Perú.
Y mira, hay un detallito más en esto de la Clásico del Pacífico. A diferencia de, por ejemplo, lo que era el clásico del Río de la Plata, ¿no? Que no salían muertos porque Dios es grande. En clásico entre Chile y Perú no vamos al golpe. Ellos tampoco. O sea, el golpe hay, pero la intención siempre es jugar mejor que el rival para humillarlo así, jugando bien. Esa yo he visto acá al menos, y ellos también. Pues claro, siempre hay golpe, pero no nos basamos en el golpe, porque aparte Perú no sabemos pegar. Entonces, la idea es demostrar superioridad y bailarlos. Eso en el Clásico Pacífico. Y yo creo que Chile nos ve igual, ¿no? Nos ve igual. Eh, bueno, como para cerrar esta sección de la eliminatoria, no sé, Daniel, si querés agregar algo más. Por ejemplo, como para agregar un dato histórico y un contexto de la época, Gui nombró a Lajos Barotti, entra en el 72, gira como habló, como dijo Gui, bueno, no le fue bien. Ese mismo año lo terminan dando de baja, entra Roberto Scaroni, pero es elegido por la federación y los mismos periodistas tomaban parte, ¿no? Había una relación con el periodismo de la época también como ellos también le daban a la federación el ok o no del técnico en cuestión. Bueno, no estoy seguro de ese aspecto. No, desconozco. Ujú. eh, pero, repito, ¿no? Ubicando, ahora por supuesto es más claro ver todo, ¿no? No era Escarones de pronto el técnico para esa eliminatoria, ¿no? No era Escarones. Y ojo que los aliancistas en ese momento ya eran mundialistas, ¿no? Sobre todo Cubillas, ¿no? Entonces Cubillas es un tipo, siempre ha sido medio sobrado, ¿no? Le ha gustado, como, bueno, como, eso no lo critico, pero eso existe y hay que saber manejarlo, porque él no es el técnico, él es un jugador más, ¿no? Y ya está, ¿no? Lamentablemente, ver sí y que quede, ¿no? Y que quede, porque ya vemos lo que pasa cuando hay un técnico que no sabe manejar al grupo, ya vemos lo que pasa. Ujú. Bueno, Solo, Dani, solo como final de la historia, Lajo Barotis regresó a Hungría y lo llevó al Mundial del 78, ¿ah? Fue el director técnico de su selección para ese Mundial. exacto. Bueno, Vigente, estaba vigente el Ajo Barotti, no era que no claro, sabía, no era que no sabía. claro. Daniel, No, sobre la del 73 nada más para aportar. pasamos, Dani, si querés entonces, al Más siguiente. ahí la clasificación al Mundial de Argentina del 78. Habían eh, tres plazas y media para Sudamérica. Entonces, con nueve selecciones que disputaban, Argentina estaba clasificada por país anfitrión, así que se dividieron en tres grupos de tres selecciones y los tres primeros clasificaban a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta los dos primeros tomaban los cupos directos y el tercero tomaba el cupo de repesca. Pero Perú y Chile se encuentran en ese grupo, en ese primer grupo donde se iban a enfrentar porque el primero pasara a esa clasificación. Dicen que Chile ya hasta le habían asignado zona a Chile, de este lado, que era Mendoza, para que pudieran pasar fácil por la cordillera, pero bueno, ahí se enfrentaron, ¿no? Y se enfrentaron dos veces, la primera en Chile, que igualan 1-1, y la segunda en Perú, que era la que definía la clasificación. De ahí que tienen para de ese partido en Lima. Lo escucho, Gay. Sí, bueno, esto hay que entender esta clasificación que fue jugada en el año 77, en abril, ¿no? Del 77, entre febrero y abril del 77, y ya llegaba con un Perú campeón de la Copa América, ¿no? Recordemos que en el 75 Perú logró ser campeón de la Copa América por segunda vez en la historia,
venciéndole en la final a Colombia, un partido jugado en Venezuela, ¿no? Una definición con gol del Cholo Sotil que logra Perú su Copa América. Entonces ya venía con esta confianza, ¿no? De haber logrado el más alto trofeo a nivel continental, pero nuevamente se encontraba pues con la selección chilena, ¿no? El otro equipo que completaba el grupo era Ecuador, entonces eran tres rivales muy cercanos, dos rivales muy cercanos para Perú, ¿no? Con Chile, bueno, por lo que ya conocido el Clásico del Pacífico, por esta diferencia histórica que tenemos con el pueblo del sur, y con Ecuador, que también teníamos una serie de diferencias, ¿no? De nivel geográfico, de nivel histórico, y el objetivo era obviamente clasificar a esta definición que le llamaban el mundialito, ¿no? El poder ir al Cali, que fue finalmente el sitio donde se jugó. Y por lo que yo he escuchado de la gente mayor, clasificar en el grupo era estar ya en el mundial, ¿no? Ya se sentía que Perú, una vez que llegue a esta definición, era la clasificación directa para Perú, ¿no? Entonces, bueno, los partidos complicados se dieron principalmente en la visita de Perú a Chile, ¿no? Donde se logra un empate importante con gol de Muñante, 1-1, una de las pocas veces que Perú ha logrado puntaje en Santiago, ¿no? Esto, me parece que es esa y una para el Mundial a Corea-Japón, que logró empatar 1-1. Perú también son las dos únicas veces que por eliminatorias Perú ha obtenido puntos en Chile. Y en la revancha ya en el momento decisivo logra Perú vencer 2-0 en el Estadio Nacional con goles de Sotil y de Juan Carlos Solita, ¿no? Y con eso la felicidad, pues, lo que representa Perú, poder clasificar, bueno, en este momento una fase previa, pero sobre todo eliminar a la selección chilena, ¿no? Contra Ecuador habían ganado ya 4-0 en Lima, y de visita habían empatado con Ecuador. Entonces Perú había logrado clasificar a esta fase previa de manera invicta, ¿no? De manera invicta, no perdiendo ningún partido y ganando los dos partidos de local. Farid. Bien, Dime. como mencionaba hoy Daniel, hablábamos del Clásico del Pacífico, las cuestiones políticas, aquella definición del Mundial del 74. Seguimos en la misma década, a 2 años estamos todavía del centenario de la guerra del Pacífico, un momento político también muy, muy intenso donde los países, bueno, querían recuperar terreno perdido, más que nada desde los dictadores de Perú. Eh, Se habla de que mientras Perú festejaba la victoria para el Mundial, ¿no? Hacia el Mundial, haber conseguido el cupo mundialista, desde el otro lado, Pinochet estaba ideando espionaje, bueno, y había mandado aviones eh, a buscar lo que era la base militar de La Joya que quedaba en Arequipa. Algunos jugadores chilenos hablaban en aquel momento, bueno, o años después en realidad, que algo de eso había. Eh, qué es lo que se habla de esta cuestión en particular? Habría que recordar el contexto político de ese momento. Desde el año 68 hasta el 80 hubo dictadura militar en Perú, la cual está dividida en dos partes, ¿no? 7 años con el general Juan Velasco Alvarado y el resto con el general Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez. Y precisamente son dos tendencias totalmente distintas, ¿no? Uno representaba un nacionalismo, digamos, ¿no? Tirando para izquierda, y el otro se trataba de anular todo lo que había hecho estos 7 primeros años de la dictadura y devolverle a la democracia, devolver la democracia al Perú, con todo lo que ello implicaba, ¿no? Porque había hecho una serie de expropiaciones a los medios, todo el general Velasco. Este cambio de gobierno se da en el 75, que precisamente, como bien lo recuerda el amigo Gui, Perú sale campeón sudamericano. Y en esos tiempos no solamente sale Perú campeón sudamericano de fútbol, sino sale campeón sudamericano de básquet femenino. Una cosa realmente insólita porque Perú pues
el básquet de Perú, pues no, ahora en este momento no existe. En ese momento sí existía y se llevó a una corona por encima de Brasil, que era potencia mundial ya. Brasil siempre ha sido potencia en muchos deportes. Y también recuerdo que hubo un campeonato sudamericano de atletismo que se corrió ahí en el Estadio Nacional y que Perú sacaba muchas medallas de oro, ¿no? Eran buenas épocas para el deporte peruano. Y eso ayudaba como para olvidar los problemas internos que había. Bueno, ¿cuál era la diferencia entre estos gobiernos en lo referente a su política con Chile, contra Chile? El general Velasco quería recuperar el territorio que Chile nos había quitado, digamos. Y hay testimonios en YouTube de militares que participaron, o sea, había maniobras, estaban entrenando era inminente la invasión. Por medio de se saboteaba el inicio de dicha invasión. Se saboteaba y se saboteaba, se postergaba hasta que le dieron el golpe a Velasco. Esa era inminente. Y los chilenos estaban en una crisis que no iban a aguantar a Perú. Y Perú, como el general Velasco se había peleado con Estados Unidos, se había acercado al bloque soviético y tenía un buen armamento de Perú. Incluso antes de esa dictadura también, el presidente civil que lo sacaron del poder había comprado los aviones Mirage, que son los mismos aviones Mirage que se usaron para la guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, el mismo modelo. No puedo asegurar que fueron de Perú, pero ese mismo modelo estuvo en las Malvinas, entonces no era poca cosa. Y cualquier cosa que haya dicho Pinochet, bueno, estaría asustado, ¿no? Porque se salvó, bueno, se salvó de ese conflicto porque se resolvió aquí políticamente. Hola, ¿están ahí? Sí, sí. Sí, ahí estamos. Uy, Sí, bueno, Faret, que quizás lo vivió más cercano, ¿no? En la época convulsa que ha sido la época del militarismo aquí en los 70s, pero este militarismo era el que hacía que se exacerbara el patriotismo, el nacionalismo, ¿no? El peruanismo, se hacía cantar el himno en quechua, se trataba de evitar las importaciones, el Papá Noel ya no existía acá, ¿no? Recordemos, se trataba de una versión más local, y entonces se exacerbaba, como les digo, este peronismo, y podríamos decir que un poco el resultado de los años 70 en logros deportivos tiene que ver con eso, ¿no? La selección peruana, otros deportes, también está el inicio de las buenas épocas del voleibol, ¿no? También que empieza en los 70 y que los 80 que logra su más alto nivel a nivel deportivo, ¿no? Y bueno, en lo que se refiere a la relación Perú-Chile, bueno, sabemos pues que siempre ha sido muy de idas y vueltas, y sí efectivamente se sabe de que hubo un interés de Velasco de recuperar Arica y Tarapacá, ¿no? Que son los territorios que, como se sabe, por la guerra del 1879, Perú perdió a manos del Chile de ese tiempo. Pero bueno, a lo que se refiere a fútbol, Perú logra, ¿no? Perú logra remontar este golpe anímico que había sido la eliminación del 73, y toma una revancha que también en la Copa América también se había dado, ¿no? En la Copa América del 75 que Perú logra ganarla, había también eliminado a Chile, ¿no? Entonces, de algún modo u otro, en ese momento Perú lo tenía, como se dice, de ahijo a Chile, ¿no? Y bueno, un momento para celebrarlo, ¿no? La gente como nosotros hemos crecido digamos, competitividad hacia Chile, y saber pues que en estos tiempos se le ganaba, cosa que pasó al revés años después, ¿no? En los 80 ya la cosa se revirtió totalmente, pero en estos tiempos pues se le ganaba a Chile y permitía, ¿no? De que pudiéramos llegar a Argentina 78, que como se sabe, pues en la primera etapa al menos fue un gran mundial para Perú, ¿no? Así que todos muy contentos de estos resultados y de una generación que se mantenía vigente, ¿no? Si bien habían algunos jugadores que ya obviamente iban pasando, el Cubillas, el Chumpitaz, seguían siendo la columna vertebral, con jugadores nuevos, con nuevos nombres, ¿no? Estaba José Velázquez, empezaba a aparecer Cueto, Sotil todavía estaba dando algunas cosas, Oblitas, ¿no? Entonces era bueno para el fútbol peruano que todavía hayan jugadores, grandes elementos que pudieran permitirle al fútbol peruano de esos años estar en un buen nivel, ¿no? Un buen nivel competitivo, y
llegar al Mundial del 78, que era el objetivo de esa época. Dani, Solamente, algo que agregue. solamente agregar que bueno, después que se le gana a Chile, bueno, ya lo dijo Guy, se juega la liguilla en Cali, que también puede ser considerada eliminatoria, contra Brasil y Bolivia. Se cae ante Brasil 1-0 y se golea a Bolivia 5-0. Y ni aún así Bolivia queda totalmente eliminada porque revalidó con Hungría. Ujú. Entonces, fue generosa esa eliminatoria para los equipos sudamericanos, ¿no? Claro. Acotar eso. Entregaba Que se medio jugaba con cupo más. 16, Se ¿no? podía Se jugaba con transformar en una. 16 todavía. Claro, Claro, y eran 16 nada más del Mundial. Y, o sea, Entonces, era podían más haber peleado, pues, ¿no? Mucho más peleado de lo que vemos ahora. Ahí, claro. mucho más sí, sí, peleado. ahí Difícil para Bolivia terminaría goleada por Hungría. eh, Cuando jugó allá en Europa. Y nosotros, cuando hicimos el programa sobre la historia de estos enfrentamientos de eliminatorias, eh, contamos una anécdota, no sé que la tenemos por estos lados, no sé por ustedes. El entretiempo en el partido entre Chile y Perú, que iba ganando Chile 1-0. Dicen que los jugadores peruanos que estaban en el vestuario como que estaban un poco asustados, que escuchaban quejidos, que escuchaban lamentos, que ahí alzó la voz uno de los utileros como para arengarlos para salir al segundo tiempo, y que cuando estaban en una reunión en la embajada de Perú en Chile, lo comentan algunos de estos jugadores. Y bueno, como que el embajador los llama a silencio y les comenta lo que estaba pasando en Chile, de los desaparecidos, del centro clandestino en el Estadio Nacional. Esa anécdota circula por acá, no sé si circula por Perú. primera vez que lo escucho, no, no, lamentablemente, bueno, ese tipo de cosas enmarcaba la realidad en ese momento, ¿no? Y bueno, se tienen que tocar por una cuestión de tiempo, pero ojalá que no vuelva. Ahora que no, Esa exactamente. no, horrible. Bueno. Seguimos entonces, seguimos adelante. La eliminatoria siguiente pasa al Mundial 78. Eso es otra historia que se hablará en algún otro momento. El 23 de agosto de 1981, en el Estadio Centenario, Perú le gana a Uruguay, el centenariazo, como le llamaban, como se le llama, ¿no? Fue la primera victoria de la selección incaica en Montevideo ante Uruguay por eliminatorias. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, cuando salió el sorteo, yo estaba con mi hermano, que es arquero como tú, Sebastián, y loco, ¿verdad? Y Don él dijo, Sebastián, ya no fregamos, ya no hace pero otra. ¿Por qué? Porque Uruguay acaba de ganar el Mundialito, ¿no? Claro, claro. Demostrando buen fútbol, potencia, ¿no? Y nosotros pues no había equipo peruano, no había. Precisamente le cedo el turno a Gui porque de pronto yo veo que él maneja más datos, ¿no? Y me gustaría escucharlo para que así recordar un poquito más y complementar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de antes, después del sorteo? O sea, antes incluso que llegue Tim. ¿Recuerdas algo, Gui, acerca de eso? O sea, el tema con la selección peruana para estas eliminatorias pasa por el fracaso lamentable que fue el Mundial del 78, ¿no? Recordemos que, ya lo mencionaba antes, Perú tiene una primera buena etapa en el Mundial de Argentina, pero una segunda terrible, ¿no? Y que acaba, pues, como todos recordamos, sin quererlo, la verdad, con esta goleada de Argentina ante Perú, ¿no? El 6-0 que le permite a Argentina clasificar directamente al Mundial y de lo que mucho se teje alrededor, ¿no? Ya sea verdad, ya sea mentira, esto termina afectando y no solamente intentando quitarle legitimidad al campeonato argentino, sino afectando mucho en la imagen del fútbol peruano, ¿no? Para el año 79
O sea, se trata de dejar a un lado a todos los que participaron de este evento en la Copa América. Esa Copa América Perú juega de frente en semifinales porque había sido campeón del 75, ¿no? Y lamentablemente no logra clasificar a la final. En esa Copa gana Paraguay, esa Copa América. Y ya tienen que empezar a tomar las barbas en remojo pensando en lo que era la clasificación a España 82, ¿no? Y ya se vuelve a pensar en los jugadores, en los mejores jugadores, en los mejores elementos de lo que había sido el Argentina 78, pero como bien menciona Farid, estaba pues esa Uruguay compleja, campeona de este mundialito que habían creado por los 50 años del mundial, ¿no? Del 30, en el año 80, un mundial extraño porque se juega en Año Nuevo, ¿no? Un campeonato extraño que se juega en Año Nuevo, donde terminan jugando la final Uruguay con Brasil, la termina ganando Uruguay, y eso le daba pues a Uruguay esa confianza, esa seguridad de, de tener medio pasaje comprado a España, ¿no? Pero se dio pues con esta selección peruana, este buen equipo armado peruano por el jugador, por el ex jugador, ¿no? El director técnico Tim, termina organizando pues a los mejores elementos, como bien mencionaba, de la campaña anterior, donde se rescata todavía pues a Velázquez, a Cueto, a Cubillas, también estaba Percy Rojas todavía, Germán Leguía, Guillermo La Rosa y Juan Carlos Oblitas, entre los más destacados, y también Ramón Quiroga, ¿no? El jugador, el arquero peruano nacionalizado que había pues estado en boca de todos, pero igual recupera esa confianza, ¿no? Y fue nuestro jugador, nuestro arquero titular en estas eliminatorias, y a eso pues ya se le agregaban nuevos elementos que iban saliendo, teníamos a Malásquez, teníamos a Uribe, que ya estaba teniendo su mejor nivel, un joven Franco Navarro, que si bien no llega a jugar, ya estaba como parte del equipo. Entonces, estos jugadores fueron los que ya estaban refrescando una generación que ya estaba empezando a quedarse longeva, ¿no? Eran los del 70, los remanentes del 70 que habían ya logrado una gran experiencia, pero que estaban sumando nuevos nombres y pues un gran resultado, ¿no? Un fútbol atildado, como se conoce, ese, no digamos que baile, pero gran partido que hace Perú en el centenario allá en agosto del 81. Creo que fue muy bueno este resultado de Perú ahí en Uruguay. Ya habían empatado con Colombia 1-1 antes en el Campín, ¿no? Con un gol de cabeza espectacular del tanque, de Guillermo La Rosa. Y bueno, Perú solamente tuvo que empatar contra Uruguay acá en Lima para lograr esa clasificación y eliminar nuevamente al favorito, ¿no? Así como en el 79 pasó con Argentina, en el 81 estaba pasando con Uruguay, ¿no? Perú eliminaba nuevamente un favorito y lograba su tercer clasificación a mundiales en 4 ocasiones, ¿no? Y eso era, pues, sin duda un gran colofón para esta generación que había aparecido en el año 70. ¿Vale? Bueno, hay que también, aparte de Uruguay, un rival muy duro, hay que subrayar lo de Colombia. Colombia venía dirigida por Bilardo, que había hecho una gran campaña con el Cali años antes, y le había pasado bola, como decimos acá, Alianza Lima, le metió 7 goles en 2 partidos. Una alianza que tenía media selección, o quizás más, demostrando superioridad absoluta, el Cali. En base a ellos, a Bilardo le da la selección 2 años después, o sea, en el 70 y en el 81. Y armó un equipo que no era poca cosa. Pero el rival era Uruguay. El rival era Uruguay, ¿no? Y Perú, a Perú lo complicó un poco Colombia en el partido de visitante. Pero supo salir con un empate, ¿no? Y nadie pensaba que se iba a ganar en el centenario, ¿no? Y hasta ahora podemos ver los de mi edad, por ejemplo, como nuestro amigo Pablo Machado, respeto enorme. ¿No? Eso, jamás tú vas a escuchar a un viejo uruguayo o argentino hablar mal de Perú, jamás, jamás, ¿no? Muy raro en todo caso, muy raro, siempre con el respeto que imponían esa gente, esos muchachos que fueron sabiamente unidos por un viejito que estaba retirado del fútbol. Él había sido campeón haciendo historia en Argentina con los matadores de San Lorenzo. Campeón y me parece que invicto, ¿no? Ahí me confirmará Daniel. Sí, sí, sí. Y tras un recorrido, ya se había retirado prácticamente y dirigía
a un equipo de liga distrital, algo así. No estoy muy seguro, pero algo así. No estaba en primera, ni siquiera en segunda. No sé quién les diría, y, y lo recomendaron muy bien porque tuvo esa capacidad de manejar a la gente. Y eran estrellas las que él manejó. No fueron muchachos nada más, fueron estrellas. Y él tuvo esa cancha para manejarlos a todos. Incluso, rapidito les cuento una anécdota con Quiroga. Quiroga, pues como ocurre con algunos argentinos, es un poco creído, ¿no? Un poco pedante. Y le gustaba cacherear mucho. Y pues Tim decía que a él le preocupaba cómo, por ejemplo, un jugador tan hábil, tan preciosista como Uribe no sabía patear penales. Y se dedicó a enseñarle. Y lo hacía atajar a Quiroga. Y Quiroga no quería. Entonces él hacía gestos de desgaire y el viejo lo reta y le dice, te apuesto que te pateo 5 penales y te hago los 5. Después me enteré que la Bruna había hecho también con Fioles y incluso se las cantaba a la izquierda y la ponía ahí arriba pegadita al pan donde no llegaba Quiroga. Y después del tercer penal, Quiroga dijo, ya se fue enojado, ¿no? Porque ese era Tim. Tenía respuestas para todo. Se cuenta que Guillermo La Rosa no tenía un trote parejo, una carrera pareja. Entonces le amarró los pies con un hilo, con una pita, con una soguilla. Y lo hacía como entrenar, como marchando eh, para que se grabe, digamos, para que sistematice el ritmo en el correr que él necesitaba, ¿no? Que según Tim tenía que corregir. Y detalles así, ¿no? Hablaba mucho con los jugadores, como padre, no era viejito, pero en ningún momento le faltaron el respeto. Ya, lo malo que esto, estoy contando en la eliminatoria, eh, no caminó por el Mundial. No caminó por el Mundial. Diversos motivos. Eso fue triste, claro. Va a ser para hablar de eso, pero acá estamos en eliminatoria, ¿no? Y todo positivo. Quizás lo único negativo, Eh, la noticia en su momento, para terminar, Sebas, fue que en medio de la algarabía de recibir a la selección, hubo, según me comentaron, 3 muertos en el aeropuerto acá. Cosa que noticia que se dejó de lado, está bien caleta, como decimos acá, escondida, porque no era el momento. Tampoco es, no. Es como agregarle morbo a esto, pero pasó eso, ¿no? Pasó por la misma algarabía, porque era algo impensado, ¿no? Ya sabíamos que ganándole a Uruguay ya estaba la clasificación en el bolsillo. Y así fue, felizmente. Nombraste Fared a Colombia, nombraste a Quiroga y nombraste a La Rosa. Eh, Perú inicia la eliminatoria en el Campín de Bogotá, empata 1-1 y es el último partido de Cubillas en esa eliminatoria. Quiroga contó que hubo, o sea, pasó algo ahí entre Uribe y Teófilo Cubillas, alguna rencilla, algún desencuentro. Según Quiroga dice que tuvo que ver con el cambio de dorsales de los jugadores, por el número. Que, Dime. sí, sí, Bueno, que, a ver, vuelve Cubillas a la selección y le sacan el 10 a Uribe le dan el 9 y a La Rosa le queda el 19, La Rosa estaba utilizando el 9. Bueno, se termina la eliminatoria, un gran equipo, una gran unión, y esa cuestión en sí los debilita para España en 1982. pasa que como Cubilla no jugaba en Perú, entonces había que traerlo primero. En cambio, el resto casi todos estaban jugando en Perú, y Uribe estaba jugando en Perú. Él aparece, entre comillas, internacionalmente, en un partido por Libertadores, recuerdo, ante River Plate en Buenos Aires, que River lo gana con gran actuación del árbitro chileno Gastón Castro, ¿no? Eh, y ahí aparece Uribe, ¿no? Era una cosa espectacular. Y en esa época la defensa de River no era poca cosa. Creo que estaban Pasarela y Pavoni, y Cristal, pues, metió 2 y perdonó, y ahí se jodió, ¿no? Porque le voltean. Entonces Uribe ya venía embalado, digamos, pidiendo cancha, pero sabía que él estaba detrás de Cubillas. Y tanto así que
Tim lo pone a Cubillas de titular en Bogotá, en el primer partido, porque se jugaba no en Barranquilla, en Bogotá se jugaba, en el estadio Nemesio Camacho, conocido como el Campín. Y Cubillas, como ha pasado en muchas eliminatorias, Cubillas es de mundiales. En eliminatorias no la ha hecho, no la ha hecho. Entonces, no tenía esa brillantez, digamos, rotunda de su condición de goleador de mundiales, por ejemplo. Nadie lo puede discutir, pero en eliminatoria no. Y lo saca, pierde un penal, falla un penal encima. Y Sape ya le había atajado varios penales y uno más. Y entonces con esto se desmorona. Felizmente vino una gran jugada por la izquierda de Barbadillo que añade la rosa de cabeza y el Perú saca un valiosísimo empate que le permite ir con confianza a Montevideo. Y ya no apareció más Cubillas en el equipo. Ni siquiera en los amistosos que se realizaron, porque quedó Tim, a Tim lo contrataron por 3 meses, creo, algo así, por la eliminatoria. Entonces clasifica Perú, en esa época recuerden, la eliminatoria duraba poquito, ajá. En un poco más de un mes hacía la eliminatoria. Y si estabas bien clasificada, si estabas mal tu equipo, chao, ¿no? Chao. Y Cubillas no aparece y llega para el Mundial, ¿no? Y le dan la número 10. Entonces, hubo cuestión de celos ahí, pero eh, quizás mucha intervención de parte de afuera, ya no solamente Tim hacía el equipo, ¿no? Parece, porque lo digo en condicional, porque no lo sé, que le impusieron nombres, ¿no? Y para terminar, el esquema de juego fue distinto. No sé qué le parece a Gui. Eh, Justo ahora estaba mencionando este conflicto que había, pues, en la época que, bueno, al menos yo sé, yo conozco, pero no lo he vivido tan de cerca, entre Cubillas y Uribe, ¿no? Yo, bueno, yo he crecido, como quizá Faré también, escuchando mucha radio, ¿no? Mucho programa, sobre todo Bastión, pues, ¿no? Nos imaginábamos todo lo que ellos nos decían, ¿no? Los narradores, los comentaristas. Y yo ya hace buen tiempo estuve escuchando la narración en Radio Ovación con Pocho Rospigliosi, que era un destacado periodista peruano, radial, cuando Perú clasifica a España 82, ese último partido que empata 0-0 contra Uruguay, y estando él, o sea, acabando el partido nomás, ¿no? Hace una conexión telefónica con el nene, ¿no? Con el nene Cubillas, Teófilo Cubillas, y lo hace hablar en cancha con Uribe, ¿no? O sea, intercambian entre los dos en una conexión. Estas cosas no se dan hoy en día, definitivamente, ¿no? Pero es una peculiaridad muy grande y cómo se lanzan flores entre ellos, ¿no? Felicitaciones, gracias por la clasificación, ¿no? Y el otro también sigue, ¿no? Te esperábamos, esperá que en España pues estemos contigo, ¿no? O sea, eran unas flores alucinantes, pero bueno, sabíamos que detrás de eso había una rencilla, ¿no? Unos celos, unos egos grandes del nene por todo lo que había logrado para la selección, para su carrera, y un Uribe, pues que hasta ahora, ¿no? Uno lo ve a Uribe, pues y es una persona que quiere imponerse siempre, ¿no? En donde esté, en lo que sea. Así que es un curioso, y bueno, a los que puedan les recomiendo, eso lo pueden encontrar por YouTube, esta conversación entre Uribe y eh, Nene Cubillas, finalizado el partido, clasificando España 82, ¿no? Y bueno, no, bueno, para hablar del Mundial podríamos hablar muchas cosas de lo que fue ese lamentable Mundial para Perú del año 82, ¿no? Y los intereses económicos que hubo detrás, ¿no? Todavía no se manejaba tanto el tema comercial relacionado a la selección como se maneja hoy en día, definitivamente, ¿no? Pero la televisión ya empezaba pues a imponer ciertas condiciones para lo que significaba pues el rating, ¿no? Los partidos, contra quién juegas, quiénes juegan, ¿no? Finalmente el fútbol ya se está convirtiendo en un show, ¿no? No solamente una competición deportiva como es originalmente, ¿no? Sino ya era poner en el escenario a esas personas, esos jugadores que te iban a atraer, ¿no? Y bueno, fue lo que quizás terminó impactando en la selección peruana de esos tiempos, relacionado, como bien digo, a un tema comercial con la televisión de esos años, ¿no? Elba de Pauda Lima, Tim, que es el exjugador que fue director técnico de la selección peruana, que logró llevar a Perú al Mundial, ¿no? A lo que sería el último Mundial hasta Rusia 18, que hemos vivido hace algunos años, fue sin duda
duda el gran artífice de este logro, ¿no? Con un fútbol, como ya decía, muy bueno que se daba, pero que quizás no logró, no sabemos si por un tema de edad o ya lo que hablábamos, influencias externas, que no pudo continuarlo en el Mundial, ¿no? Pero esto sin duda es un gran recuerdo, como yo mencionaba, Faret, estamos hablando de eliminatorias y a nivel de eliminatorias fue un gran recuerdo lo que se vivió para este Mundial de España 82, ¿no? Que fue una gran clasificación, pero anda eliminando sin duda a uno de los mejores equipos que tuvo Uruguay en la historia, ¿no? Pero que no pudo disfrutar de este Mundial. Y no había Excelente. jugado tampoco el del 78, ¿no? O sea, Uruguay estaba Claro. faltando 2 seguidos, así que fue muy duro para ellos. Bueno, Dani, no sé si tenés algo que agregar, pasamos al último segmento. No, no digo que bueno, decir eso, ¿no? Que fue nuevamente otra sorpresa peruana, ¿no? Como ya lo han dicho, el dejar a otro de los candidatos afuera. Bien. Y, y bueno, y ahora vamos a la última de estas, ¿no? Que teníamos programada, que es la de México 86, nuevamente, ¿no? Peleando la clasificación con Argentina, ¿no? Donde las 10 selecciones se enfrentaban y habían dos grupos de tres y uno de cuatro ahí por los lugares. Y se termina definiendo nuevamente entre Perú y Argentina esa clasificación, cambiando de escenario. Esta vez no era la Bombonera, sino era el Monumental, en donde se definía. Y yo creo que acá se puede hablar de dos cosas, ¿no? De ese partido, ¿no? Del 1-0 de Perú de local y después el 2-2 de visitante, ¿no? Bueno, esto de acá creo que me gustaría hacer una intervención, dejarle el pase a Gui y otra más, ¿no? Porque es un poco largo. Es un poco más moderno, uno recuerda más cosas, recuerda el inicio con un técnico peruano, que era una cosa un poco rara, Moisés Barak, ya falleció, y no le fue bien pese a que no tenía una nómina pobre, ¿no? Si bien es cierto, todavía estaban algunos muchachos de los 70, pero se sabía que rendían. Y aparte, había otros. Esa selección tenía buenos suplentes, pero la idea era jugar con los titulares, ¿no? O sea, no eran mejores que los titulares todavía. Y no le fue bien y contratan a Roberto Chale cuando faltaban, me parece, 3 partidos, ¿no? Ya eso me va a corregir, Gui. Recuerdo que se golea a una difícil Venezuela, ya era difícil la Vinotinto, ojo, hizo sudar incluso a Argentina. Argentina gana en Venezuela, pero ahí está el gráfico, sudando, ganaron la justa, ¿no? Un partido muy durísimo, ¿no? O sea, no era, una vez creo que quedó 3-1 y dicen, ¿no? No ganó fácil Argentina. Los mismos argentinos lo dicen. Y esa Venezuela no nos hizo daño, y quedaba pues y Colombia, ¿no? Colombia quedaba, quedaba el partido contra Argentina, los dos partidos contra Argentina, que no sé por qué acomodaron el fixture, quizás lo sabe Gus, para que sean los últimos partidos del grupo eran Perú-Argentina, tanto de local como de visitante, ¿no? Eh, creo que no era lo normal, pero se acomodó eso de alguna manera y sirvió porque nos puso a tiro de gol, ¿no? A tiro de clasificación, queda siempre para contrarrestar el sabor amargo, que fue un buen partido, nos perjudicó Arquifilo, notoriamente, ¿no? No tengo pruebas, pero estoy convencido de eso cada vez que veo el encuentro. Y bueno, pero no, yo creo que, y acá suelto una, ¿no? Con todo respeto, para que un equipo del Pacífico, en eliminatoria sobre todo, le gane a un equipo grande, a los equipos, a uno de los tres grandes que son Argentina, Brasil y Uruguay,
en esas circunstancias sobre todo, tiene que jugar al 300%. Así lo veo yo, ¿no? Y ahí se alcanzó para la edad, sobre todo promedio que había, y para la categoría rival que teníamos al frente, ¿no? El mejor jugador del mundo, si no se acuerdan, se sacó 3 puntos de 4, ¿no? Sin lesionar a nadie, ¿no? Sin expulsados, no nos expulsaron a nadie tampoco, ¿no? No nos cobraron penales a favor. Entonces se ganó limpiamente esos tres puntos de los 4. Y felizmente que Argentina, para Argentina, por supuesto, ha hecho una fecha en los partidos anteriores. Uy, Y bueno, para mí esta eliminatoria fue especial, fue la primera que yo pude ver, entre comillas, disfrutar y también sobre todo sufrir, ¿no? La clasificación de Perú, el intento de clasificación de Perú a México 86, que bueno, fue para recordarlo, ¿no? Tuvo, pues, como bien menciona Fared, una primera fase con la dirección de Moisés Barak, que no le fue bien, ¿no? Esta derrota en Colombia, primero, luego el empate 0-0 acá en la revancha, limitó las posibilidades peruanas, ¿no? Recordemos que ese era un grupo de 4 y el primero clasificaba directo al Mundial y los otros dos, el segundo y el tercero, iban a un repechaje extra, para un cupo más, ¿no? Al final lo terminó ganando Paraguay. Y estos puntos perdidos, digamos más que nada el de Lima, ¿no? Este empate a 0 con Colombia son los que terminan imposibilitando la clasificación directa de Perú, ¿no? Y luego de estos dos partidos, pues vinieron esta especie de definición contra Argentina, ¿no? Una Argentina, pues que ustedes vamos a estar hablando pues, de la gran Argentina de México 86, pero su camino para esta segunda copa de la mano de Diego Armando Maradona empieza en estas eliminatorias, ¿no? En unos partidos difíciles que tuvo Argentina, bueno, ya lo mencionaba Faré, con Venezuela, con Colombia, pero sobre todo con la selección peruana, ¿no? Un primer partido que se juega el 23 de junio en Lima, que se gana con gol de Carlos Oblitas, ¿no? Ante Fillol, me acuerdo de este intento de Franco Navarro, una serie de rebotes y al final un gol que mete Oblitas y que en la celebración pide que no se le acerquen mucho porque tenían los lentes de contacto y no querían que lo golpeen y se le caiga, ¿no? Los lentes de contacto en el momento de la celebración. Y sobre todo, y lo que se destaca, inclusive ahora con la ausencia de Diego Armando Maradona, él lo menciona en libros y todo, ¿no? La marca férrea que fue la de Reina, ¿no? Luis Reina, que lo persiguió hasta cuando se iba al baño a Maradona, no lo dejó jugar, lo incomodó, unas cosas que ya no se ven en estos tiempos, ¿no? Un partido, yo diría, mítico para los niños de esa época, el cómo Perú lograba ganarle a una gran selección con el mejor jugador del mundo en ese momento. Y pues tenía, ¿no? Ese otro partido en Buenos Aires que Perú necesitaba ganarlo para clasificar directo al Mundial en una cancha barrosa terrible, terrible, me llovió, pero 5 días seguidos creo para llegar a esa cancha. Y bueno, como sabemos, pues este inicio de partido donde Camino se saca a Franco Navarro, ¿no? De una falta bastante artera que realmente mereció una tarjeta roja, que no ocurrió, que no pasó, y que, bueno, hace que saquen a Franco Navarro, que era un jugador que ya destacaba, pues, ¿no? En Independiente, que era un gran jugador del fútbol peruano, pero eso permitió también el ingreso de Uribe y unas nuevas posibilidades de Perú que logra en algún momento del partido estar 2-1 adelante, ¿no? Con un gran Cueto, con un gran Velázquez, con Barbadillo, en fin, un equipo que en verdad se estaba dando el lujo de ganarle a Argentina en el propio campo, ahí en tal. Pero bueno, como sabemos, al final terminan empatando con este gol de Gareca, ¿no? Que sabemos es una cosa curiosa que al final el que nos logra eliminar ese mundial fuera el que nos lograra llevar 32 años después a la misma justa, como una forma de compensación de Gareca, ¿no? De esta eliminación que fue. Y fue, bueno, pues creo lo último grande que dio Perú a nivel de fútbol hasta después de mucho tiempo, ¿no? Ya después de eso Perú cae en un fondo, un abismo oscuro a nivel de política deportiva, a nivel de jugadores, a nivel de competitividad, en fin, una serie de retrasos que tuvo la selección peruana durante varios años luego de esta eliminación a México,
incluso, pues, ¿no? El no poder enlazar una generación que ya estaba envejecida con una nueva, no logra conectar, ¿no? Y eso demora unos años para que termine sacando nuevos valores, que fueron ya 8 o 10 años después, ¿no? Pero bueno, una eliminación muy dolida en esa oportunidad contra Argentina, un empate 2-2, que luego, como sabemos, hubo una posibilidad extra, ¿no? Que era el repechaje que nos tocó contra Chile, un ida y vuelta, pero que ya fue muchos meses después de esta eliminación, ¿no? Quizás hubiera sido semanas después, Perú le hubiera ido mejor. Ahora dirigido por Chale, si bien Baracas quedó fuera, era Roberto Chale el que marcó a Reina, a marcar a Maradona, hubiera tenido mejores posibilidades quizás contra Chile y quizás por ahí alcanzar la clasificación en estos repechajes, pero se perdió con Chile en la ida 4-2, una lamentable presentación de Eusebio Casuso en el arco, ¿no? Que le meten 3 goles en 20 minutos, lo terminan cambiando inclusive, ¿no? A Chevo por Quiroga, el partido finaliza 4-2 y en la revancha Perú, a pesar de todos los intentos, encuentra pues en el arco chileno al arquero Rojas, al mismo que terminaron suspendiendo luego, 4 años después, por este evento de la Bengala en Brasil. El Cóndor Rojas fue el que tapa todo, ¿no? En ese partido en Lima, que termina perdiendo Perú 1-0, y con eso completamente eliminado de México 86, ¿no? Que a la postre sería un gran mundial y muy recordado no solo por nosotros, sino por ustedes argentinos, con lo que fue el logro magnífico de Argentina, de la mano, como decía, de Diego Armando Maradona y otros grandes jugadores para ese mundial. Pero ahí acaba la historia de Perú en lo que se refiere a logros, ¿no? En eliminatorias, no se logró en esta oportunidad, pero sí un buen rendimiento que pudo haber dado esperanza para algo más. Ahí, digo, ese 1-0, digo, es el último triunfo, ¿no? de Perú sobre Argentina en eliminatorias de local. Para mí también fue la primera eliminatoria que sigo, si bien vi el Mundial del 78 con 8 años, pero 78 y 82 no hubo eliminatorias para Argentina, o sea que la primera eliminatoria que veo es esta, digo, que sufro, no que la sufro por demás. Yo me acuerdo, no, ya uno era asiduo comprador del gráfico, cuando se juega después del 1-0 de Perú, titula el gráfico algo así como lo mataron a Maradona y Argentina no reaccionó. No es esas cuestiones del gráfico que solía tener esos títulos a veces, ¿no? Símil catástrofe. Y las cosas de ese partido, ¿no? Del, del 2-2, ¿no? Que los héroes de alguna manera de Argentina, ¿no? Gareca que la termina empujando la pelota y Filiol que salva ese tiro cuando el partido estaba 2-2. Si bien le sacan una en la línea a Maradona, pero después con el partido 2-2, Filiol le hace una tajada espectacular y ninguno de los dos estuvo en el Mundial, ni Gareca ni Filiol. Esas cosas raras. Y el que hace la guapeada, que pega la pelota y cuando la pelota va pegando pasarela, ¿no? Por distintas razones, va al Mundial, pero no juega ningún partido. O sea que los tres que le terminan dando la clasificación no juegan un partido en el 86. Esas cosas raras. Y la otra, ¿no? Que hablaba Fared de Arpi Filo, termina dirigiendo la final. La final con Alemania la dirige Arpi Filo. Digo, todas esas cuestiones de coincidencias que se terminan dando. Bueno, sí, pues se dice que fue la recompensa, ¿no? Acá se escucha esa versión que, bueno, ya está, ya está. Sí, considerar un tema, ¿no? Sobre todo Argentina en este caso. Ya lo mencionaste, ¿no? Fillol al arco, monstruo, el mejor arquero argentino que he visto. Mira qué selección. Pasarela, Pasarela, ¿no? Kaiser, Maradona, ya, pues sigo. Burruchaga, ¿no? A Valdano, nombres importantes en la historia argentina. Entonces, el saldo, con un saldo positivo, ¿no? Faltó
faltó categoría para asegurar los puntos atrás. Sí. Eso nos demuestra que el fútbol también es así. Y por supuesto, para conseguir esos puntos, Perú jugó muy bien jugó Perú. Como digo, ¿no? Al más de 100%, más. Y repito, sin pegar, porque se habla mucho de que, ahí por ejemplo el gráfico dice, ¿no? Que lo matamos, ¿qué lo matamos? Goicoechea lo mata a Maradona, y en Chile lo mata a Maradona. Reina lo manoseó, lo agarró, no le pegó, no le pegó. Es Nunca verdad le que, pegó. y que el juez permitió, lo acepto, pero que no digan que es fútbol. Porque el Reina es un tipo que él no es volante de marca, nunca fue volante de marca, él es número 8. Y cuando Chale le dice para jugar, esto nos lo contó Chale, él no quería. ¿Cómo lo voy a marcar si y es mi ídolo? No que Chale, él decía, si lo pongo a alguien grande a marcarlo a Maradona, ya había visto que en Venezuela le habían hecho hombre a hombre. Y igual, Argentina gana ese partido a Venezuela. Entonces le dice, profe, pero ¿por qué va a hacerle hombre a hombre si sabe que no funciona? Porque si lo dejo suelto va a ser peor. Es el mejor jugador del mundo. Y después él, y a eso lo cuenta, ¿no? Dice, en un rato de sinceridad, ¿no? Que demuestra su categoría también, él dice, la verdad, muchachos, que Maradona no estaba al 100%, no estaba al 100%. No estaba, quizás pasando al 50% estaba, porque si Maradona estaba al 100%, ni con 10 reinas lo parábamos, textual de Chale, un hombre que sabe fútbol, que sabe fútbol. Y yo creo lo mismo, ¿no? Felizmente Maradona no estuvo con todas sus luces porque ya sabemos lo que él ocasiona, ¿no? Y se dio todo. Así es el fútbol, así es el fútbol. Yo ahí buscando declaraciones, yo encontré que tenía otra que Chale pregunta, que yo lo que había encontrado es quién quería marcarlo, y que Reina dice yo lo marco, y que se gana un puesto en el equipo. Escuché, Y ya escuché otra versión, porque él no quería, porque él no era de marca. claro, Él no era... yo por eso digo, a veces uno tiene y que después tenía que ver a quién sacaba para, para que Reina pudiera marcar a Maradona. Yo había escuchado esa, y que después él decía que bueno, que lo había tenido que hacer, pero como que tenía más cosas que le daban más orgullo en su carrera que esa marca. Por lo menos lo había encontrado, ¿no? Cuando estaba preparando el programa. Y después la otra de que sí, que Camilo decía que sí, que lo deberían haber echado, pero como que él sigue jurando y perjurando que fue una cuestión de juego, que él no salió a querer lesionarlo. La verdad que no sé, pero son las declaraciones que años aún después del partido que él sigue sosteniendo esto, y la selección sí, o sea, teníamos Maradona, teníamos Burruchaga, teníamos todos grandes jugadores, pero el andamiaje de Bilardo lo encuentra en la marcha en el Mundial. Hasta que no está un mes allá en el Mundial, él no encuentra ese andar y ese andamiaje. Por eso penamos las eliminatorias, por eso penamos los partidos preparatorios, que casi ¿no? Hasta casi se mete la política y lo terminan sacando a Bilardo de la selección. Pero bueno, ahí ya me estoy yendo del Perú, ¿no? Otro capítulo, otro capítulo. Es otro Vas a ver, capítulo. Yo para agregar algo, eh, eh, tiempo después habías nombrado, Daniela, a Gareca, a Filiola Pasarela, hombres que no, algunos que no estuvieron, y el caso de Pasarela que no pudo jugar el Mundial por cuestiones que ya sabemos, que lo trataremos en otro momento en Biblioteca del Fútbol. Según Grondona, Grondona le dice a Filiol, a San Filiol, como le dice Uribe, que él también fue campeón mundial, porque gracias a él
gracias a ese último partido del Monumental, Argentina no queda fuera. Bueno, igual después quedaba esa repesca por ese otro lugar, el que termina ganando Paraguay. Claro, O sea, exacto, exacto. Argentina Sí, sí, sí. le hubiese quedado todavía una carta Hubo para. una chance más, exacto. Sí, sí, Pero hay que ver qué pasó, ¿no? por supuesto. El haber en el fútbol, el hubiera pasado es algo muy difícil de comprobar y de ver, ¿no? Ojo que Bueno, tanto Chile como Paraguay tenían muy buenos equipos, ¿eh? Muy buenos Por eso claro, equipos. digo, claro, por claro. eso digo, el hubiera queda ahí, ¿no? No existe en el fútbol, el que hubiera pasado, sí. Y ustedes mismo dicen que Bilardo no encontraba el funcionamiento. O sea, por eso quizás se festejó tanto esa clasificación, digamos, en el margen, ¿no? En el margen que se da en primera, sin repechaje. Lo de Yo, Perú, me gustaría escuchar cómo remata Gui. Eh, él se refirió a eso, ¿no? Que el repechaje se jugó varios meses después, cuando estaba estipulado jugarlo antes. Estaba estipulado jugarlo antes. No tengo en este momento a la mano se me pasó, disculpen, pero el que conoce muy bien esto es Guillermo Bordón, el paraguayo. Él con fechas incluso, la fecha estaba determinada cuando se jugaba el repechaje, cuando se terminó la eliminatoria. Estaba determinada la fecha. Si no, se fue postergando, y eso perjudicó a Perú. Y a quién de los que más perjudicaron de Perú fue a Casuso, al arquero. Él tenía un inconveniente con el contrato, no recuerdo, porque él estaba acá, no le pagaba a su club y él le pedía a la federación que le pague lo que perdía por estar acá con el club. Que la federación lo hacía con otros jugadores y a él no se lo quisieron hacer. Entonces, por eso se habló que a Casuso se dejó meter los goles, una cosa que me parece una infamia, ¿no? Lo conozco a Chevo y no, me parece una infamia eso, ¿no? Que decir que él se echó. Uy, me gustaría escucharte. Bueno, sobre lo de que hablan de Reina, yo también he escuchado versiones, ¿no? Y lo que yo sabía era que Chale quería mandar a Olaechea a marcarlo, ¿no? Pero que Reina es el que se propone a sabiendas de que no iba a tener espacio en el equipo titular, ¿no? Y Chale lo ve a Reina con una decisión tal que considera, ¿no? Que él era el indicado para esta función en el partido de Lima, ¿no? Así que esa es la versión que yo recuerdo de estas conversaciones que he tenido Chale a lo largo de este último tiempo, sobre todo en pandemia, que han habido tantas conversaciones que hemos visto, ¿no? Por YouTube, y una de las mencionadas es el caso de Reina, ¿no? Y bueno, y lo de Camino, evidentemente puede que no haya sido a propósito, como bien él mismo menciona, pero lo que realmente debió haber ocurrido es que debieron haberlo expulsado, ¿no? El golpe fue, en verdad, demasiado para que se mantuviera él en el partido, ¿no? Aunque ya se sabe, hizo entre comillas, las paces con Franco Navarro, ¿no? Se volvieron a encontrar, se conversaron, se quedó zanjado el tema, ¿no? En lo que se refiere a ese punto. Lo de Arpifilo, bueno, curiosamente, fue, como ya se sabe, árbitro de la final de México, que fue casi un año después de este partido en el Monumental, ¿no? Una curiosidad que es extraña. Es más, hoy mismo no pondrían un árbitro de la misma confederación a arbitrar a un partido, no en un mundial. Es raro haber visto pues, a un brasileño estando en un partido con Argentina, ¿no? Pero bueno, son cosas curiosas de un fútbol que ya en verdad es de otro tiempo, ¿no? Y bueno, en lo personal, me dolió mucho la eliminación de Perú, bueno, en esta primera eliminación, ¿no? Todavía vendría una posterior contra Argentina, esto me queda muy, toda esa cancha barrosa, esa serie de resbalones que había, ¿no? Esta camiseta peruana que es blanca, pero que está completamente sucia por el barro y todo, y el esfuerzo que hicieron los peruanos, ¿no? Este golazo que hace con la entrada de Cueto entre dos jugadores que logra darle el pase a Barbadillo, o sea, en verdad fue un partido muy épico este de 2-2 en el Monumental, al menos en mi retina quedan grandes, como un gran evento, ¿no? El partido que lamentablemente no logra el objetivo final, la pena posterior contra Chile, ¿no? Los 3 goles que le meten a Casuso, o sea, uno ni se terminó de sentar para ver el partido, ya Perú estaba perdiendo 3-0, ¿no? Con 3
3 zapatazos que le metieron a Casuso y bueno, que terminó siendo la eliminación peruana. Pero nada, yo creo que eso también a nosotros, sobre todo a los más chicos, nos permitió entender quién era Maradona antes de ver la explosión que fue en el Mundial del 86, ¿no? Ya podíamos saber de que era el gran jugador, lo vivimos, lo sufrimos los peruanos en esta fase, y esto quizás era oportuno que una selección de este gran nivel sea el que termina dándole el último momento a una generación que ya cerraba la puerta definitivamente, ¿no? Como era esta, eh, ya al Mundial de México 86, que dicho sea de paso, debió haber sido en Colombia, ¿no? Quizás Colombia no debió haber jugado estas eliminatorias, ¿no? Pero una serie de eventos terminan haciendo de que sí juegue, y el qué hubiera pasado también hubiera sido distinto si Colombia hubiera sido el anfitrión, ¿no? Pero bueno, esto ya es hablar de serias utopías, pero nada, buena clasificación de Argentina finalmente al Mundial de México, y lamentable por Bueno, chicos, Daniel, no sé si algo a que agregar, llegamos al final. No, está nada más que agregar. Un paseo por estas gran generaciones que tuvo Perú, que esperemos que levanten, ¿no? En lo actual, pero no lo vamos a tocar porque eso merecería un programa, pero que está muy bueno el análisis eh, en el canal de GUI, ¿no? De Fútbol entre Amigos, que hicieron el viernes pasado sobre la situación actual de Perú. Digo, búsquenlo, Fútbol entre Amigos, estuvo muy bueno el programa del viernes pasado. Y bueno, no más que agradecerles la presencia en este programa. Bueno, lo mismo, Daniel, de mi parte. Espero que tanto Fared, de Grupo Latinoamericano y Mundial, y Gui, de Fútbol Entre Amigos, la hayan pasado bien. Agradecimiento a ambos por la participación. Y bueno, despedirlos. Fared. Bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos, nos leemos cada día. Una sorpresa verlo acá, el amigo Gui. Ya sabía, ¿no viste, Sebas, que decía, va a sumar, vamos a sumar entre nosotros, y es por la diferencia de edad sobre todo, ¿no? Vamos a ver si continuamos con este tipo de uniones intergrupales, ¿no? No, gracias. Es la idea de Biblioteca del Fútbol. Es la idea. Sí, bueno, de mi parte, desde ya muchas gracias por la invitación, por este momento de compartir recuerdos. Bueno, en comparación de Faret soy un poco menor, ¿no? Siempre uno gusta escuchar esas historias de primera mano de experiencias relacionadas al fútbol peruano, y nada, muy contento de haber podido estar en esta conversación, igual con ustedes, ¿no? Que siendo argentinos, pues tienen una visión que también nutre, ¿no? Nutre el conocimiento de uno sobre la experiencia vista desde otro lado, ¿no? Lo que mencionaba Daniel, el hecho de que Argentina no había jugado en eliminatorias tanto tiempo, ¿no? Y que fue nuevo para él ver a Argentina en una situación así. En verdad es algo que así nomás uno no se da cuenta, ¿no? Cuando ve el fútbol desde este lado. Y nada, para cuando quieran, uno está aquí para aportar. A todos nos encanta el fútbol, así que qué mejor que hablar de fútbol para reunirnos, ya sea de manera virtual o eventualmente de manera presencial. Justo, y para cuando quieran, estamos a su disposición. Bueno, amigos, entonces esperemos que disfruten del programa y nos vemos en la próxima entrega de Biblioteca del Fútbol.